Genio y Figura le lleva a usted el ser y quehacer de nuestros invitados. Arte, ciencia, deporte, activismo ecológico. Genio y Figura, más que una entrevista, porque todos tenemos una historia que contar. Genio y Figura. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, maestro. Días. Estamos aquí en este emblemático espacio de Aguascalientes, en donde pues vamos a tener una charla muy emocionante y sobre todo muy ilustrativa de lo que ha sido una de las asociaciones más importantes, hablando de cultura, que ha habido en México a través de esta historia. Está con nosotros el maestro Ricardo Orozco, que es el presidente del Seminario de Cultura Mexicana, con su corresponsalía en Aguascalientes. Pero bueno, para comenzar, maestro, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría si de pronto despertáramos y no hubiera arte, no hubiera literatura, no pudiéramos acudir a la música, a la poesía, a la escultura, no pudiéramos tener ese contacto directo que es con esta esencia humana? ¿Qué pasaría? Pues yo me imagino, es una distopía por supuesto, pero me imagino que estaríamos muertos. Seríamos como los personajes de Pedro Páramo, ya habríamos dejado de existir y solo habría el polvo de los siglos detrás de nosotros, porque la cultura es parte esencial de la humanidad. Es decir, somos seres humanos porque existe, porque hemos creado la cultura, el producto de nuestra ambición como seres humanos. Y hablando justo de la cultura, pues esta asociación como tal, ¿dónde nace? ¿Cómo es que llega a Aguascalientes? Ya, muy bien, pues el Seminario de Cultura Mexicana es una más de las iniciativas que tomó en su momento el gobierno de la nación, y digamos el gobierno post-revolucionario. En los años 40 se crearon por lo menos 4 o 5 instituciones de primerísimo nivel en los ámbitos educativo y de la cultura. Una de ellas es el Seminario de Cultura Mexicana, creado por decreto presidencial en febrero del año 1942 y cuyos primeros integrantes pues fueron personajes de la talla de José Vasconcelos, de Manuel M. Ponce, de Frida Kahlo, de Luis Ortiz Monasterio, incluso de un mexicano que era Francisco Díaz de León, que por aquella época estaba en la Ciudad de México. Entonces, quizá por influencia tanto de Ponce como de Díaz de León, apenas el año siguiente, en 1943, la fecha precisa es el 24 de julio, un grupo de aguascalentenses que tenían mucha inquietud por hacer crecer el ámbito de la difusión cultural en Aguascalientes, entre ellos el maestro Alejandro Topete del Valle. ¿En qué empresa cultural no estaba el maestro Alejandro Topete del Valle? El músico y también poeta Salvador Gallardo Dávalos y el impresor Francisco Antúnez Madrigal. Personajes muy queridos, muy, sobre muy todo, queridos, que todavía tienen mucha injerencia en lo que es en el arte. Emblemáticos, ¿no? completamente de del crecimiento cultural de Aguascalientes, fundaron la corresponsalía del seminario en Aguascalientes. Entonces, después de 1943, ¿cuántos presidentes ha tenido esta asociación? Ignoro un número exacto de presidentes porque los reglamentos han variado. En la actualidad, la mesa directiva se elige cada 2 años y solo puede reelegirse por un periodo más, de manera que al menos en los últimos 20 años los presidentes han durado un máximo de 4 años. Puedo mencionar justamente a los más o menos recientes, que son de los que tengo yo pues más clara la memoria, la participación, que son el doctor, después de la maestra Alicia Giacinti, que todavía es miembro del seminario y miembro muy activo del seminario. Ella fue presidente a finales de los años 90, principios de los 2000. Estuvo el abogado Jesús Eduardo Martín Jáuregui, y él ha sido presidente también en 2 periodos. Y después, que yo recuerde, estuvieron el doctor Miguel Ángel Argüelles,
que estuvo 2 años como presidente, 2 periodos como presidente, y el pintor Alfredo Cermeño, de feliz memoria, él también fue 2 periodos presidente, y después de él estuvo el arquitecto, desgraciadamente ya fallecido, recientemente fallecido, Martín Andrade Muñoz, y después del doctor Andrade, el doctor médico de origen español, pero profundamente mexicano en todos los demás sentidos, que es el doctor Luis Muñoz Fernández. Él estuvo también 4 años como presidente. Yo en la actualidad tengo 1 año y medio como presidente. Asumí la presidencia de la mesa directiva en marzo del año 2025, después de 2 periodos del doctor Muñoz, que fueron periodos, la verdad, bien difíciles porque estuvimos COVID, en la ¿no? pandemia, Sí. Entonces no hubo como mucha poca actividad, teníamos sí. actividades más bien Sí. virtuales, nos veíamos por Zoom, y eso complicó mucho las cosas, no solo para nosotros, para toda la población. A mí me gustaría, conocer de viva voz y de una forma más directa, porque pues usted es quien está al frente de esta gran institución. ¿Qué es lo que hacen? Es decir, ¿cuál es este movimiento que pueda hacer o que pueda propiciarse el acercamiento de la cultura hacia algunos sectores más desprotegidos, hacia algunos lugares donde la cultura pues no llega de manera, digamos entre comillas, la cultura, ¿verdad? De manera directa. ¿Y cuál es como esta perspectiva que hace esta asociación? Sí, voy a comentarles así sea brevemente las actividades ordinarias y las actividades extraordinarias que realizamos. Las actividades ordinarias, bueno, es una reunión mensual en nuestra sede que favorablemente nos proporciona el Instituto Cultural de Aguascalientes. Nosotros nos reunimos en el Ciela, ahí en la calle de Allende, cada mes, los viernes primeros de cada mes. Y la actividad normal de esas reuniones pues es informarnos de cuáles son las actividades particulares de los miembros, y alguno de los integrantes de pronto nos da una charla o nos da algún tipo de conferencia que puede ser solo para nuestro grupo. Somos máximo de 25 miembros, pero que de pronto se abre al público en general, particularmente cuando estas charlas o pequeños recitales o conciertos tienen lugar pues en el patio del Ciela, para que sea un abierto al público. Sí, abierto al público, y un público mayor el que pueda beneficiarse con estas actividades. Luego hay actividades poco ordinarias o extraordinarias que realizan los miembros, pero como miembros del seminario, es decir, pueden salir a dar una charla. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplitos. Una charla que tuvo la maestra Alicia Giacinti con niños de preescolar, ¡qué belleza! A propósito sí, del 450 aniversario de la ciudad de Aguascalientes. Ella estuvo con niños de preescolar para platicarles lo que es Aguascalientes y cómo nació la ciudad y el estado en general. Y luego, por ejemplo, en el municipio del Llano, uno de nuestros miembros, el doctor Rubén Guzmán, estableció un museo interactivo que tiene que ver con... Él es paleontólogo, entonces en ese museo hay restos fósiles que explican de alguna manera la historia arqueológica y antropológica de la región, pero también tiene que ver con los recursos hídricos, y entonces ahí hay una acción que realiza uno de nuestros miembros, pero todos los corresponsales acudimos en algún momento a visitar la región y a apoyar con nuestra presencia esta actividad. Y bueno, hay presentaciones de libros, porque los miembros del seminario de pronto somos autores, presentamos libros y como miembros acudimos a esa presentación. O hay conciertos, por ejemplo, el maestro Oscar Malo, que es un miembro emérito del seminario, pues quien no lo conoce, da recitales y conciertos, ya sea a título personal o como miembro de la Tuna Aguascalentense, y también el seminario apoya ese tipo de acción. Este año la asamblea de corresponsales del seminario tomó una decisión muy importante, que es
realizar una sesión solemne abierta al público en general para diversas razones. La primera de ellas es homenajear a 5 de nuestros miembros que pasaron a ser miembros eméritos a partir de que se les entregó esta distinción que se llama Elvira López Aparicio, recordando el nombre de una de nuestras la primera mujer que formó parte del Seminario de Cultura y una de nuestras ilustres antecesoras en esta tarea. Y por otra parte se decidió rendir un reconocimiento que se llamó Semillas de Cultura a 3 personas y una agrupación que se han destacado por mucho tiempo en Aguascalientes por dar impulso a diferentes aspectos del arte y la cultura. Reconocimos con esta placa que se llama Semillas de Cultura a la Asociación de Amigos del Ferrocarril, que son un grupo de personas que se dedican desde hace más de 30 años a promover la cultura y la memoria histórica ferrocarrilera, y a 3 personas, la maestra Marta Elba Macías, que es bibliotecaria, al ingeniero Eduardo Escárcega Rangel, fundador y creador del Museo Escárcega, y a Marcela Morán, que es la creadora del espacio escénico Épica Teatro Café. Y ahora que menciona pues este quehacer de todos los miembros, que me imagino que los eligen precisamente por esta labor cultural, social que tienen, por la visión de hacer llegar esta parte, como comentaba maestro, de la esencia del ser humano en el arte, pues yo creo que es uno de los factores que más nos hacen falta en una sociedad, sobre todo como está ahorita, como ha estado actualmente y como ha estado desde hace tiempo, claro, con violencia, con situaciones que como sociedad nos duele, y llevar el arte como tal, la música, la poesía, la literatura, hacia zonas desprotegidas, pues creo que es uno de los visiones, pues desde mi punto de vista, más extraordinarias que puede tener una asociación, digo, que no les pagan, que al contrario, y me imagino que como otras asociaciones, pues se tiene que dar cierta cantidad, una cuota para mantenimiento de ciertos gastos que se dan ahí. ¿Por qué nace pues este deseo de participar a cambio, pudiéramos decir económicamente hablando, pues de nada? De nada. ¿Qué deja? Yo pienso que los que tuvimos la oportunidad que nos ha dado la vida de educarnos, de abrirnos al conocimiento, o que hemos recibido algún talento en el ámbito artístico, por ejemplo, no nos sentimos satisfechos si eso no llega a las personas. El arte, más allá de lo que se diga, de que se trata de algo como muy ególatra, muy egocentrista, encerrado en la persona que crea, si no hay un público, si no hay un espectador, si no hay alguien que lea tu obra, alguien que vea tus cuadros, alguien que oiga lo que escribes en música, no tendría ningún sentido. Entonces, en la esencia misma del arte y de la cultura está la socialización. Y yo creo que una sociedad bien informada, una sociedad que tiene acceso a los bienes de la cultura, es mejor sociedad y puede combatir estos problemas de inseguridad, económicos, que una población creciente como la de nuestra ciudad y estado siempre tienen, los puede combatir de mejor manera. Y hay ejemplos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a mí me llama tanto la atención, sobre todo Oaxaca, donde a la mayoría de las niñas desde muy pequeñitas les empiezan a dar solfeo, y ya ves bandas maravillosas que andan por todo el mundo, que desde muy pequeños pues los están induciendo a eso. En Jesús María, por supuesto que tenemos aquí una de las mejores orquestas juveniles claro, regionales. Entonces, ejemplos hay muchísimos de cómo se puede transformar una sociedad completa a través como de un efecto dominó. Si se hace el bien, se sigue haciendo el bien, se va creando una historia diferente de lo que es esta sociedad que necesita tanto el arte. Así es. Si han tenido la oportunidad de viajar a Oaxaca, como tú señalas, Lina, se habrán dado cuenta de lo que significa el movimiento de las orquestas de niños, ¿no?
Nosotros, mi esposa y yo, estuvimos hace unos años bajo los grandes árboles que están a un lado del templo de Santo Domingo. Sí, una belleza, un milenario, ¿no? Y allí se puso una orquesta de unos 300 niños, una banda pues de 300 niños, ninguno de ellos mayor de 15 años. Y cayó un chaparrón y nadie se movió. O sea, de esas lluvias típicas de Oaxaca, que llueve 20 minutos con intensidad y luego ya se acaba, como le pasa a uno en la Guelaguetza, por ejemplo. Sí. Bueno, ves eso y dices, pues lo llevamos en la sangre, todos los pueblos, no solo el mexicano, pero esa riqueza y esa posibilidad de que el espíritu se dé a conocer. Y eso es lo que ahora llaman la cultura de paz, finalmente. Si se promueve aquello que enaltece al ser humano, aquello que nos hace mejores seres humanos, en algún momento lograremos buenos resultados, yo creo. Ojalá lo veamos nosotros y no nuestros hijos o nietos, resultados de paz y de prosperidad para toda la población. Pues enhorabuena a este trabajo que están haciendo, esperemos que tenga eco, que tenga esa resonancia en quien más lo necesitan, que puedan llevar esa palabra justa en el momento adecuado a una persona que está en una situación vulnerable y que pueda acercarse al arte y que pueda tener este contacto con el arte y que pueda a través del arte transformarse. Y creo que pues es uno de los objetivos, ¿no? Sí, yo quisiera nada más agregar, muchas gracias. Pues algo más que desea agregar, No, pues maestro. Agradecerte a ti, Pina, y a este programa que ya pinta canas desde el punto de vista metafórico. Sí, ya tiene casi 20 años. Es parte ya de la buena costumbre de los aguascalentenses. Muchas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias y síganos en Genio y Figura.